Si tus uñas de los pies están amarillas, gruesas o se están desprendiendo, para ahora mismo no lo ignores ni un día más, porque lo que ves ahí no es solo un problema estético que arreglas con un esmalte o que escondes con un calcetín esperando que nadie lo note, es una señal silenciosa de que algo más profundo está pasando dentro de tu cuerpo, y la mayoría de los médicos lo tratan con un simple antifúngico sin investigar la causa real, sin conectar los puntos entre lo que ves en la uña y lo que está ocurriendo más adentro, y hoy vas a entender por qué eso es un error enorme que le cuesta años de tratamientos fallidos a millones de personas que hacen exactamente lo que les dicen y nunca ven resultados permanentes. Te quitas los calcetines y evitas mirarte los pies. Llevas años sin ponerte sandalias, incluso en verano. Has probado cremas, esmaltes, vinagre, remedios que te recomendó alguien de confianza y nada funciona de forma permanente. Mejora un poco y vuelve, siempre vuelve. Tal vez alguien cercano ya te dijo algo o alguien en tu familia preguntó qué te pasó en los pies y no supiste qué responder de manera que no sonara preocupante. Y lo peor no es la vergüenza, aunque la vergüenza también pesa y ocupa espacio. Lo peor es esa pregunta que te ronda la cabeza cuando estás solo a la noche. ¿Será solo un hongo? ¿O será algo más grave que nadie me está diciendo? Quédate conmigo porque hoy te voy a mostrar las 7 señales que tus uñas amarillas y gruesas te están enviando sobre tu salud. Porque esas uñas no están ahí por casualidad, ni por mala suerte, ni por falta de higiene, como quizás te hicieron sentir. Son un informe que tu cuerpo publica cada semana con información sobre lo que está pasando adentro. Y la mayoría de las personas no sabe leerlo porque nadie les enseñó. Soy Ricardo Pons, investigador especializado en salud y longevidad. Y quiero contarte el caso de Roberto porque lo que le pasó a él puede estar pasándote a ti ahora mismo y nadie te lo ha dicho todavía. Roberto tenía 62 años, jubilado, activo, caminaba todos los días, cuidaba sus plantas en el jardín, aparentemente sano desde afuera para cualquiera que lo mirara, pero llevaba 3 años con las uñas amarillas y gruesas, y había hecho todo lo que se supone que hay que hacer cuando eso ocurre. Había ido al podólogo, había tomado pastillas durante 6 meses con toda la disciplina del mundo, había mejorado un poco y había vuelto exactamente al mismo punto de partida, como si nada de lo que había hecho hubiera servido realmente. Ya no andaba descalzo en su propia casa, porque la vergüenza era más fuerte que la comodidad. Sus nietos le preguntaban qué le había pasado en los pies, y él cambiaba el tema con la habilidad de quien lleva tiempo practicando esa distracción. Sentía vergüenza, y detrás de esa vergüenza había algo peor que la vergüenza misma. Había resignación, como si ya no tuviera solución, y simplemente tuviera que aprender a vivir así para el resto de su vida. Cuando se revisó su historial completo, apareció algo que nadie había conectado antes. Roberto tenía la glucosa ligeramente elevada desde hacía 2 años, sin diagnóstico formal de diabetes, porque los números no habían llegado al umbral que dispara el diagnóstico. Tomaba un medicamento suave para la presión que llevaba años funcionando sin mayores ajustes, y llevaba décadas usando el mismo calzado cerrado de trabajo todos los días, todo el día, desde que se levantaba hasta que se acostaba, sin descanso para sus pies. Su problema no era solo un hongo, era una combinación de 3 factores que nadie había mirado juntos, porque cada médico que lo vio se enfocó en lo que correspondía a su especialidad, y mientras solo se tratara uno, los otros 2 seguían alimentando el problema desde adentro, sin que ningún tratamiento pudiera ganar esa batalla de manera permanente. Hay algo fundamental que deberías entender antes de entrar en cada señal, algo que debería enseñarse en todas partes y que sin embargo casi nadie menciona porque no genera ventas de cremas, ni de esmaltes, ni de tratamientos de ningún tipo. Una uña del pie crece apenas 3 milímetros al mes. Eso es muy poco. Y cada cambio en el color, el grosor o la textura refleja algo que lleva semanas o meses ocurriendo por dentro antes de hacerse visible en la superficie, donde tú puedes verlo. Piénsalo así, tus uñas son como la tierra de una maceta. Cuando la planta se pone amarilla, no le echas pintura verde a las hojas porque eso sería absurdo. Y todos lo saben, revisas la tierra, el agua, la luz, porque el problema está abajo y no arriba, y con las uñas pasa exactamente lo mismo. Tratar solo la superficie sin mirar lo que pasa por dentro es perder el tiempo, el dinero y la esperanza una y otra vez sin entender nunca por qué el problema vuelve. La primera señal es la causa más común de uñas amarillas y gruesas, y los médicos le llaman onicomicosis. Es una infección por hongos que afecta a casi la mitad de los adultos mayores de 50 años. El hongo que más ataca las uñas se alimenta de la proteína que las forma,
Esa proteína se llama queratina, y el hongo la va destruyendo poco a poco, desde dentro de manera completamente silenciosa, sin avisar. La uña se pone amarilla primero en el borde libre, después ese amarillo va avanzando hacia la base semana tras semana. La uña se engrosa, se vuelve quebradiza y difícil de cortar. En muchos casos, aparece un olor desagradable que resulta incómodo en situaciones sociales. Y como al principio no duele, la gente lo deja pasar 1 año, 2 años, 3, hasta que cuando quieren actuar el hongo ya está muy avanzado y el camino de vuelta es significativamente más largo. Aquí es donde la mayoría se equivoca y donde se pierden años de tratamientos y de dinero. Les dan una crema antifúngica y les dicen que la apliquen. Pero ponerle crema a una uña gruesa es como pintar una pared sin lijarla primero. No penetra, porque la uña engrosada actúa como una barrera física que el antifúngico no puede atravesar. Para que el tratamiento funcione de verdad, hay que seguir un orden específico. Primero, limar suavemente la capa de arriba de la uña, solo lo suficiente para que la superficie se vuelva porosa y permeable. Después aplicar el antifúngico directamente sobre esa superficie limada, que ahora sí puede absorberlo. Y en casos avanzados, cuando el hongo ya llega a más de la mitad de la uña, se necesita un tratamiento oral supervisado por un médico durante al menos 3 meses de constancia. Y hay algo más que hace que la gente abandone justo en el momento en que el tratamiento estaba funcionando de verdad. El hongo desaparece primero de la raíz, que es el origen. La parte sana empieza a crecer desde abajo, empujando lentamente hacia arriba, pero como la uña crece tan despacio, apenas 3 milímetros por mes, pueden pasar 4, 5, 6 meses antes de que veas el resultado en la parte visible de arriba, y mucha gente deja el tratamiento justo en ese momento, creyendo que no funciona cuando en realidad la raíz ya estaba limpia, y la victoria ya estaba ocurriendo desde adentro sin que fuera visible todavía. La segunda señal es la que conecta la uña con algo que puede estar ocurriendo en tu sangre sin que nadie te lo haya dicho todavía. Las personas con diabetes o con lo que los médicos llaman prediabetes tienen hasta 3 veces más probabilidad de tener hongos en las uñas que vuelven una y otra vez. Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, ese exceso de azúcar alimenta al hongo constantemente y sin interrupción. Es como tener un jardín donde nunca dejas de regar. Todo crece, incluyendo exactamente lo que no quieres que crezca. La diabetes va dañando poco a poco los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares que llevan sangre a los dedos de los pies, que son los más alejados del corazón, y por lo tanto, los más vulnerables a esa falta de suministro. Menos sangre significa menos oxígeno, y menos oxígeno significa que tu sistema de defensas locales no puede pelear contra la infección con la eficacia que debería. Es como tener un ejército que no recibe suministros. Y si además de las uñas amarillas tus pies se adormecen con frecuencia sin razón clara, sientes un hormigueo que no se va cuando cambias de posición, tienes más sed de lo normal, te cansas sin razón aparente, o te levantas cansado aunque hayas dormido toda la noche, hazte un análisis de glucosa en ayunas esta semana sin esperar a la próxima revisión. La tercera señal tiene que ver con algo que ocurre lejos de las uñas, pero que se manifiesta directamente en ellas antes que en cualquier otro lugar. La mala circulación. Tus uñas de los pies son el punto más alejado del corazón en todo tu cuerpo, y son las últimas en recibir sangre con cada latido. Es como el grifo del fondo de la casa, el que está más lejos del tanque de agua. Si la presión baja, ese grifo es el primero que deja de funcionar bien y apenas sale un hilo de agua con el que no puedes regar nada. Hay una condición que los médicos llaman enfermedad arterial periférica, donde las arterias que llevan sangre a las piernas y los pies se van estrechando con los años como una manguera vieja que por dentro se va llenando de depósitos. Y los estudios muestran que 1 de cada 5 adultos mayores de 65 años la padece sin saberlo, porque los síntomas al principio son sutiles y no alarmantes. Las uñas crecen muy despacio, se ponen amarillas o grises, se engrosan sin que haya una infección clara por hongos. Y como no duele de manera evidente, nadie conecta los puntos entre lo que ve en la uña y lo que está ocurriendo en los vasos. Si tus pies están fríos aunque haga calor afuera, si la piel de tus piernas se ve brillante y tensa como estirada, si tienes menos vello en las piernas que antes sin que hayas hecho nada para que eso ocurra, o si te dan calambres en las pantorrillas cuando caminas cierta distancia que se pasan al descansar unos minutos, habla con tu médico para que evalúe la circulación.
porque esto tiene tratamiento y se puede mejorar significativamente con ejercicio. Caminar 20 minutos todos los días es una de las mejores cosas que puedes hacer para empujar la sangre hacia los pies. La cuarta señal es la que más errores de diagnóstico provoca, porque es un impostor perfecto, que se parece tanto al hongo que engaña incluso a médicos con experiencia en el tema. Se llama psoriasis ungueal y el 10% de las personas con psoriasis la desarrolla primero en las uñas antes de que aparezca en la piel, antes de que haya ninguna otra señal visible en el resto del cuerpo. Solo la uña cambia, y como la uña se ve amarilla y engrosada, se confunde con hongo, se trata con antifúngico durante meses. No mejora. Y nadie se detiene a revisar si en realidad es otra cosa completamente diferente. Hay pistas claras que te dicen si es psoriasis y no hongo, si sabes dónde mirar, si observas de cerca la superficie de tu uña y ves pequeñas abolladuras como si alguien la hubiera picado con la punta de un alfiler. Eso definitivamente no es hongo. Si ves una mancha amarilla con tono anaranjado debajo de la uña como una gota de aceite atrapada entre la uña y la piel, eso tampoco es hongo. Y si la uña se separa de la piel por debajo, desprendiéndose sin dolor fuerte y sin olor a podredumbre, puede ser psoriasis. El tratamiento es completamente distinto, porque tratar psoriasis con antifúngico no solo no funciona, sino que puede irritar el tejido y empeorar la situación. Si llevas meses o años tratándote por hongo y absolutamente nada mejora, visita a un dermatólogo y pide específicamente que evalúe si puede ser psoriasis ungueal. La quinta señal es la que más sorprende a la gente, porque parece que no tiene nada que ver con las uñas, pero tiene todo que ver, y cuando se entiende cambia completamente la manera en que ves el problema y explica por qué tantos tratamientos fallan, aunque se apliquen correctamente. Tu cuerpo es muy inteligente. Cuando le faltan nutrientes, decide a quién le da primero de la manera más racional posible para sobrevivir. El corazón y el cerebro siempre van primero, porque son los órganos vitales sin los cuales nada funciona. Las uñas reciben lo que sobra, siempre lo que sobra después de que todos los demás se sirvieron. Son el grifo del segundo piso. Cuando el tanque está lleno, todos los grifos funcionan bien. Cuando el agua baja a los del segundo piso, son los primeros en quedarse sin presión. El zinc es un mineral esencial para que el cuerpo construya la queratina que forma las uñas. Sin zinc suficiente, la uña crece mal, se debilita, cambia de color, se vuelve frágil y propensa a infectarse. El hierro transporta oxígeno hasta el tejido de la uña, y sin hierro la uña se queda sin el suministro de oxígeno que necesita para mantenerse sana y resistente. La biotina y la vitamina B12 participan en la estructura y el crecimiento normal de la uña, y cuando faltan la uña lo muestra en su textura y su color antes de que el cuerpo dé cualquier otro síntoma, en otro lugar más obvio. Y la vitamina D, cuando está baja, debilita el sistema inmune, de manera que un sistema inmune débil es una puerta permanentemente abierta para los hongos, que vuelven una y otra vez sin importar cuántos tratamientos antifúngicos apliques desde afuera. A veces una simple corrección de estos nutrientes logra lo que ningún antifúngico consiguió en años de uso. Porque a veces el problema no era principalmente el hongo, sino que el cuerpo no tenía los materiales necesarios para construir una uña sana que pudiera defenderse por sí misma, como querer arrancar un motor con el tanque vacío por más que gires la llave. La voluntad está, pero el combustible no. Pide a tu médico un análisis de sangre que incluya zinc sérico, ferritina, vitamina B12 y vitamina D. Es un análisis sencillo que no es costoso, que no duele, y cuyos resultados pueden explicar mucho más de lo que imaginas sobre por qué los tratamientos que has probado hasta ahora no han funcionado de manera permanente. La sexta señal apunta a algo que está ocurriendo todos los días, sin que te des cuenta, y que sabotea cualquier tratamiento desde afuera sin que lo notes. El entorno donde viven tus pies. El hongo que infecta las uñas necesita solo 3 cosas para crecer y multiplicarse: calor, humedad y oscuridad. Y un zapato cerrado que usas 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana, le da exactamente esas 3 cosas de manera perfecta. Es un invernadero tropical para el hongo. Le das el calor de tu cuerpo, le das la humedad del sudor que se acumula durante el día, le das la oscuridad total, todo lo que el hongo necesita para multiplicarse sin obstáculos, mientras tú aplicas el tratamiento de un lado y el ambiente alimenta el problema desde el otro. Por muy buen tratamiento que apliques con toda la constancia del mundo,
Si tu pie pasa el día entero en ese ambiente, el hongo va a volver una y otra vez porque tienes la raíz del problema activa. Es como una mala hierba que arrancas de la tierra, pero nunca le secas la raíz. La arrancas hoy y crece mañana. La mayoría de las personas ataca el hongo, pero nunca cambia el ambiente donde el hongo vive y se reproduce. Y así es imposible ganar esa batalla de manera permanente, sin importar qué tan bueno sea el antifúngico que uses. Empieza a alternar entre al menos 2 pares de zapatos para que mientras usas uno, el otro tenga 24 horas completas para secarse por dentro. Usa calcetines de algodón o lana y no sintéticos, porque el algodón absorbe mejor la humedad y mantiene el pie más seco durante el día. Sécate muy bien entre cada dedo después de ducharte, porque la humedad entre los dedos es exactamente donde el hongo más crece y donde más difícil es llegar con el tratamiento. Y si puedes, pasa al menos 1 hora al día con los pies al aire sin zapatos y sin calcetines, dejándolos respirar porque tus pies necesitan aire exactamente igual que una planta necesita luz para mantenerse sana. La séptima señal es la causa más subestimada de todas, especialmente en personas mayores de 55 años, y casi nadie habla de ella porque no genera ningún producto para vender. Cuando digo traumatismo, no me refiero a un golpe fuerte ni a ningún accidente que recordarías. Me refiero a algo mucho más sutil y cotidiano. Un zapato ligeramente estrecho o un poco corto usado todos los días durante años. El dedo roza con el material interior del zapato con cada paso, miles de pasos al día durante años sin interrupción. Y ese roce constante y acumulado hace que la uña active un mecanismo de defensa produciendo más queratina de lo normal para protegerse del daño continuo. La séptima señal se manifiesta sobre todo en el dedo gordo o en el dedo más pequeño, que son los que más contacto tienen con el calzado durante el movimiento. El color no es amarillo intenso y avanzando como en el hongo, sino más bien blanquecino o grisáceo, y el engrosamiento es uniforme y parejo de un extremo al otro y no irregular y asimétrico como en una infección fúngica, y la solución es tan simple que sorprende cuando la escuchas. Necesitas al menos 1 centímetro de espacio entre tu dedo más largo y la punta del zapato. Mídelo físicamente con el zapato puesto de pie, porque el pie se expande al estar parado. Si no tienes ese espacio, estás lastimando tu uña todos los días sin saberlo. Hay personas que llevan 10 o 15 años con una uña gruesa pensando que era hongo, probando tratamiento tras tratamiento, y resulta que era el zapato favorito de siempre, el que usaban todos los días. Y ese zapato era el problema desde el principio. Roberto, que te prometí contar qué pasó con él desde el principio de este mensaje, tenía exactamente una combinación de la primera, la segunda y la sexta señal. Hongo, glucosa elevada y un calzado que nunca dejaba respirar sus pies. 3 problemas juntos, funcionando en sincronía que nadie había tratado juntos, porque cada médico que lo vio se ocupó solo de lo que le correspondía. Cuando se abordaron los 3 al mismo tiempo, algo cambió, de manera que ningún tratamiento aislado había logrado en 3 años de intentos. Se trató el hongo correctamente limando la uña antes de aplicar el antifúngico para que pudiera penetrar de verdad. Se ajustó su alimentación de manera concreta para bajar la glucosa que seguía alimentando el hongo desde adentro, y se cambió la rutina de calzado con 2 pares que se alternaban, calcetines de algodón y pies al aire 1 hora al día, que interrumpía el ciclo de humedad constante. A los 4 meses, la raíz de su uña ya estaba limpia y sana. La nueva uña que crecía desde la base tenía un color normal, firme, completamente distinto del amarillo que lo había acompañado 3 años, y su glucosa en ayunas se normalizó con los cambios en la alimentación. El cambio no vino de una crema nueva, ni de un tratamiento más fuerte, ni de ningún producto especial. Vino de entender qué le estaba diciendo su cuerpo con esas uñas y de atender todas las causas al mismo tiempo, en lugar de solo la más obvia y conveniente. Y Roberto volvió a caminar descalzo en su propia casa. Esta semana quiero que hagas algo muy concreto y sin costo ninguno. Siéntate en un lugar con buena luz, quítate los calcetines y observa tus uñas con atención real, sin prisa, sin vergüenza, porque merecen esa atención. Si el amarillo empieza por el borde y avanza hacia la base, es probable que sea hongo. Pero no te quedes solo con esa respuesta como si fuera la única posible. Pregúntate qué más está pasando alrededor de ese síntoma. Si las uñas crecen muy despacio y tus pies están fríos, habla con tu médico para revisar la circulación. Si ves pequeñas abolladuras en la superficie, como pinchazos de alfiler, pide que evalúen si puede ser psoriasis y no hongo. Lleva esa observación a tu médico
y pide que evalúe el cuadro completo y no solo la uña de manera aislada. Y pide si es posible una analítica que incluya glucosa en ayunas, zinc, ferritina, vitamina B12 y vitamina D, porque a veces la respuesta está en un resultado de laboratorio que nadie había pedido antes porque nadie había conectado los puntos. La uña es el mensajero, el mensaje viene de más adentro, y ahora que sabes leerlo, tienes exactamente lo que necesitas para tomar el paso correcto en lugar del que has estado tomando, sin resultados durante demasiado tiempo. Y si este video te dio algo que nadie te había explicado antes, compártelo con alguien que conozcas que lleve años ocultando sus pies, porque puede que hoy le estés cambiando algo importante sin saberlo.